hubiera votado usted si le hubiera tocado estar en el...? Hubiera votado de la misma manera que voté hace Yo no me acuerdo cómo 2 votó. años. Mm. Yo voté a favor y di los fundamentos en el cierre del debate en el Senado. En el Senado indudablemente se rechazó. El debate es conocido, los argumentos son los mismos, las posiciones son indudablemente imposibles de conciliar. Me parece muy malo el proyecto este de los 1000 días. ¿Por qué? Porque es tratar de darle algo a la iglesia para que se quede tranquila. Y es un incentivo económico más que duplica el gasto social y aumenta el gasto social fundamentalmente, que ya está sostenido además por la UH. Digo esto, digamos, y también reflexiono que el presidente lo había anunciado en la campaña. Hay que reconocerle Sí. que este fue uno de los temas de su agenda. Sí. Vamos a ver cómo sale, indudablemente, vamos a ver cómo evoluciona. Toda ley también tiene que analizarse en la coyuntura, digamos, y en la oportunidad. A lo mejor las circunstancias... hay un tema interesante en las encuestas. Están ocurriendo encuestas con imágenes negativas de la sociedad, tal vez porque el gobierno identifica, la gente identifica también al Ministerio de Salud, que fracasó en la gestión de la pandemia, en fin. Habría que definirlo un poquito más finamente el tema de la visión de la sociedad, pero vamos a esperar el resultado. Lo veo complejo en el Senado, difícil que haya cambios de posición de senadores que ya han votado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pichetto, bueno, y en la coyuntura me parece que hay el impacto de las últimas horas fue la carta de la vicepresidenta apuntando directamente a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí, es interesante este tema porque la presidenta rescata un instrumento del siglo XX y XIX, que es la carta, la epístola. Como el apóstol San Pablo. Sí, claro. Hoy en un mundo donde todo se reduce a 180 caracteres, leer una carta falta que simplemente se le ponga el sello postal. Sí. Bueno, pero lo digo una, como... una síntesis es low fire al palo, ¿no? Con bueno, eso lo sintetizó, bueno, la verdad. hay un dato interesante para ella, que ustedes como periodistas lo pueden tratar de corroborar, ¿no? Los 11 juristas que trabajaron en los consejos al presidente Sí. redactaron más de 1000 páginas. Ninguna de esas páginas tiene que ver con el desarrollo del lawfare. Me parece un dato relevante. Hay aportes de salida para ver cómo se puede resolver los procesos judiciales. Hay una opción que es crear un tribunal intermedio entre la Corte y la Casación Eso lo propone la Junta. para sentencia arbitraria, algo novedoso, interesante. Hay que ver de qué manera se seleccionan los magistrados, si se hace por el sistema del Consejo o si estos jueces van a tener alguna definición de naturaleza política. Lo que sí es claro que la presidenta ha definido una línea de batalla. Sin duda. Podríamos decir que es el campo de batalla y hoy el presidente me parece que adhiere también a esa visión. Bueno, el presidente adhiere a todo eso, ¿eh? Digo, la presidenta dice A, el presidente dice A. Bueno. No lo digo por eso, lo digo porque el presidente mandó un proyecto de reforma previsional, lo modificaron y dijo que la modificación había sido de él. Ahora, perdón, pero la visión de la vicepresidenta es que hay que elegir a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que hay que elegir a la justicia por voto popular, me parece, ¿no? En el fondo. Bueno, eso requeriría de un proceso constitucional totalmente nuevo, de ruptura con el sistema tradicional. Recién lo hablábamos con Eduardo antes de entrar. No me parece posible, salvo que haya una consolidación de este proyecto y pueda incluso avanzarse en el futuro a una convocatoria de reforma constitucional. Está muy arraigada la visión, digamos, de una construcción republicana con división de poderes. Los países que crecen en el mundo, los países que se desarrollan son los que tienen libertad de mercado, economía con una visión capitalista, después hay políticas sociales y fundamentalmente respetan la lógica de la división de poderes, de un poder judicial independiente. Esos son los países democráticos, son los que están en la línea democrática.
¿Y esto qué Los significaría? países oscuros, eso se destruye la economía, producen una fuerte fuga de sectores medios, en fin. ¿Y nosotros dónde estamos? Nosotros estamos dentro de una construcción republicana hoy. Y todo esto también tiene una dinámica y por supuesto también hay riesgos. Y Juntos por el Cambio ha tenido el 41% de los votos precisamente para defender un conjunto de posiciones en la sociedad que tienen que ver con este mundo de ideas, que es lo que desarrollé. Me parece también que la carta, más allá de algunas cuestiones que me parecen agraviantes en lo personal, lo que define es una clara intención de no darle más vuelta al tema. Me parece que hay un sector del gobierno que quiere aumentar los jueces de la Corte. Me parece que ese debate es quizás más sincero y transparentarlo sería positivo y no estar dándole vuelta a la cuestión. Me parece. Que yo sepa, tampoco es lo que aconsejó la Junta Consultiva, ¿eh? Bueno, la Junta Consultiva aconsejó, reitero, un tribunal intermedio. Ese tribunal trataría o se ocuparía de lo que se denomina, en términos muy difusos y muy amplios, sentencia arbitraria. Lo que no trataría la Corte, por la vía antes de la Corte va a estar este tribunal. Ahora, yo le pregunto... es una creación bastante también sui generis, ¿no? Por eso yo le pregunto, como pasó en otro tiempo, y usted lo vivió, la reforma del 94 tuvo como motor la posibilidad de la reelección de Carlos Menem. Ese fue el motor. Después se armó, vino el Pacto de Olivos, se armó todo el sistema de reforma. El motor fue ese. Digo, el motor de la reforma judicial es la impunidad de Cristina. Yo lo que creo que hay preocupación, y indudablemente que el camino judicial es un camino de adversidades. Me parece que hay muchas cosas que también han ocurrido en la sociedad donde se centraliza en la figura de la vicepresidenta y ella poco tuvo que ver. Por ejemplo, esta famosa reforma judicial que se envió a la Cámara de Diputados y que se votó en el Senado. Una vieja remake de la ampliación de Comodoro Pi. Idea de Gustavo Vélez y de Quantín en el año 2004 que fracasó. Y la verdad, ella lo dijo también claramente, esta no es mi reforma o esta no es la reforma. No, sí, lo dijo. Digo que hay indudablemente en el gobierno también preocupaciones sobre los procesos judiciales. Hay recursos que no se han tratado en el ámbito de la Corte. Estos son datos objetivos. No estoy justificando absolutamente nada, estoy describiendo. Un año de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en esta nueva etapa ella. Saldo, 3 cosas a destacar. Bueno, el tema para destacar es haber hecho el acuerdo con los bonistas privados. Me parece que es un tema para mí valorable en el sentido de que la Argentina no se cayó del mundo. Estamos peleándola y ojalá puedan hacer o llevar adelante el acuerdo con el fondo. Me parece que esto es importante. El segundo, los otros temas, el intento de sostener, digamos, como aporte también la APP, el IFE, digamos, colaboración con los sectores empresarios PYME, eso también me pareció positivo. Me pareció muy negativo, digamos, la pandemia como hecho no previsto por la humanidad, que impactó de manera muy fuerte en la Argentina, y algunas torpezas propias, porque en la Argentina todo es exorbitante. Hicimos una cuarentena que nos llevó 7 meses, con prisión preventiva domiciliaria y con todo un conjunto de argumentos que finalmente se terminaron con el velatorio de Maradona. A ver, para hacer un reduccionismo. Sí. Y siempre ha habido ese camino voluntarioso que en general abona el camino del infierno, que está siempre lleno de buenas intenciones. Somos los mejores, discurso malvinero, quédate en casa, emociones, todas estas digamos, taras que tiene la Argentina, que la Argentina emocional que nos destruye. La cuarentena era para una etapa, era para 30 días, era para preparar los equipos de salud, ahí estábamos todos de acuerdo. Ahora, cuarentena, hay 4.300.000 trabajos menos en el sector privado, 4.300.000 personas. Si sumamos a los precarizados del sector público son 4.700.000.
Inflación vamos a andar este año en 37, para el año que viene está proyectado 50. Están haciendo el ajuste, aunque digan otra cosa. Aunque el discurso sea el de el impuesto a la riqueza, digamos, démosle algo a los sectores de la izquierda y hagamos la revolución con el impuesto a la riqueza, cuando en realidad es una pésima señal desde el punto de vista de las inversiones y rompe el clima de negocios en la Argentina, impacta sobre aquellos que tienen que aportar y mantener trabajo y generar de nuevo trabajo para recuperar el país. Lo que digo es que hay un conjunto de torpezas en el proceso económico generados por el propio gobierno, con la desgracia. Brasil va a crecer más rápido que Argentina, ya está en proceso de recuperación. Y después el balance, no quiero ser malo. Sea malo, si lo piensa. El balance es malo, para ser redundante. Bueno. Estamos en 40.000, un número importante de contagiados. Sí. Bueno, ojalá que puedan concretar la vacuna, que haya algún camino de certeza y de organización. Yo no quiero que le vaya mal a la gente. Pichetto. Me preocupa mucho los trabajadores, que van a perder mucho poder adquisitivo este año. Ha habido cláusulas en el sector estatal de ajuste del 7%. 7%. Con una inflación de 37,5, 38 estimativa. A fin de año creo que puede estar en más. Me parece que no da. Si uno analiza el presupuesto nacional, que siempre es bueno leerlo, el aumento del presupuesto está previsto en un 30, la inflación va a estar en el 40, 40 y pico, hay 10 puntos menos. Están haciendo el ajuste. No lo dicen, no lo exteriorizan desde la verbalización, pero están haciendo el ajuste y le pega a los sectores estatales fuertemente, a los trabajadores y le pega fuertemente a los jubilados. Pichetto, buenas noches. Usted está haciendo un balance del año de Alberto Fernández. ¿Y cómo es el balance que usted hace del comportamiento de la oposición en este primer año? Muy bueno. Muy bueno dentro de la tragedia del país. Muy bueno porque ha mantenido la unidad, aún con matices. No es un liceo de señoritas. Hay visiones, hay discusiones también del rumbo futuro, hacia dónde tenemos que... En lo personal yo creo que hay que construir un modelo de centro y mirar también hacia el centro derecha. Pero bueno, hay otras visiones que tienen una mirada más socialdemócrata. Yo creo que por ese lado ya el gobierno ocupa todo el escenario. Pero bueno, esto está en discusión, está en debate. Hemos mantenido la cohesión. Fíjate que la ley del impuesto a la riqueza y la quita a la capital, Sí. injusta, también inoportuna, porque el alcalde de la ciudad colaboró y estuvo en la pandemia, en la cuarentena, en las buenas y en las malas, pero después le sacaron la plata. Y era un hecho cantado. El 1 de febrero, cuando asume el intendente de La Matanza, la vicepresidenta definió claramente un rumbo de afectación de las partidas presupuestarias. La ingenuidad es haber creído que podían negociar o poder no... Había que haber confrontado. Y hay que analizar también el rol de un presidente porteño quitándole recursos a la ciudad, pero eso es otro debate. Lo que digo es que la oposición se mantuvo unida y al gobierno le cuesta mucho sacar las leyes en la Cámara de Diputados. En la afectación de las partidas a la ciudad la sacaron con 129 votos. Un voto menos y se caía la ley. Quiero decir que están ahí muy finitos. Pichetto, usted decía recién, y recordaba cuando Cristina... Sí tiene mayoría en el Senado, por supuesto. Sí, claro. Cuando Cristina en La Matanza marcó la línea respecto del gobierno de la ciudad. En esta relación, llámele traumática, llámele inédita entre vicepresidenta y presidenta, vicepresidenta y presidente, ¿es ella la que marca la estrategia política que llega al gobierno? ¿O usted cree que todavía Alberto tiene grados de autonomía o puede tener más grados de autonomía? A ver, esto para mí no es algo que me sorprenda. Yo diría que lo repetía hasta el agobio durante la campaña electoral. Lo que ocurre es que había gente que no quería escuchar nada. El poder estaba centralizado en la figura de la vicepresidenta, que eligió la fórmula. La puso a la fórmula en circulación en la sociedad con un tuit. ¿Sí? Un sábado. Eso definía claramente cómo era la estructura del poder.
Por supuesto que el presidente en la Argentina tiene poder, es el referente institucional, ha querido incluso tratar de armar una agenda con los intendentes del conurbano, copiar un modelo parecido al que tenía Néstor Kirchner de relación directa con los intendentes. Creo que abandonó un poco la agenda federal. O los gobernadores, yo diría que están en lo propio, en ver cómo llegan también a fin de mes, en las dificultades de la restricción presupuestaria, producto también de la pérdida de la recaudación impositiva. Pero bueno, está en desarrollo esto, pero indudablemente que el gobierno tiene en la vicepresidenta una figura fuerte, muy fuerte. Y es originario este poder, no es que es nuevo, que apareció de repente y la gente se sorprende. Los analistas políticos que analizan siempre con el diario del lunes a lo mejor se sorprenden, pero si alguien conoce la entretela del poder en la Argentina, sabían que no era una cosa poco significante el rol de la vicepresidenta en la fórmula. Pichetto, bueno, un tema, estamos allá al borde del año electoral, un año electoral legislativo. Lo que está proponiendo parte de los gobernadores y parte del oficialismo es que no haya paso, que anulen las pasos. ¿Cómo le viene esto a la oposición? Yo creo que no es bueno y es una muy mala señal cambiar las reglas de juego del proceso electoral. Yo recuerdo en un momento también cuando era candidato a vicepresidente que alguien dijo en el gobierno en ese momento de Mauricio Macri hay que dejar de lado las pasos. Yo dije que no. Creo que digamos, las normas electorales están para cumplirlas. Después requieren de un consenso de los partidos, del sistema de partidos, modificarlas. Sí. Y hay que hacerlo tratando de que no haya elecciones por lo menos por 2 años. Me parece que hay que tratar de mantener la paso, la oposición tiene definiciones. Es muy importante el rol de la provincia de Buenos Aires. Tenemos mayoría en el Senado y es difícil modificar o eliminar la paso en la provincia de Buenos Aires porque no pueden imponer una ley de modificación. Además es una ley especial que requiere mayoría. Y en la ciudad creo que también, ¿no? En la ciudad también. Así que si hay paso en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, la verdad que pierde significado. Es cierto que para los que están en el poder y tienen la lapicera, es mucho más sencillo poder armar una lista y a la oposición se le complica. Pero me parece que también en este tema hay que analizar los temas institucionales desde otra mirada, digamos, del cuidado y del cumplimiento de las normas y de las reglas de juego en el proceso electoral. Pichetto, ¿cómo analiza el rol del Papa en este año? ¿Cómo ha sido la influencia del Papa Francisco en el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, ahora está de moda este tema. Yo, la verdad, no quiero ser autor intelectual y que me lo reconozcan. Sí, sea. Pero en los tiempos oscuros de la cuarentena, cuando iba a los programas de televisión, que iba poca gente, entre paréntesis. Usted vino aquí. Yo vine varias veces, y también a otros programas. Pero yo desarrollé una idea del pobrismo, el concepto del pobrismo, que ahora compró periodistas, digamos, oposición, todo el mundo compró el concepto que es una visión de la Iglesia equivocada, creo, en términos del desarrollo de las ideas de la Iglesia, en el sentido de que la doctrina social es una cosa, el pobrismo es una deformación de esa visión, como lo fue también la de los curas que agarraban la metralleta e iban a la revolución. Primero daban la misa y después el operativo. O sea, estas patologías en Latinoamérica se expresaron claramente con la teología de la liberación y es con esta visión del pobrismo. El aporte del Papa no ha sido significativo y por el contrario también ha habido silencio. Yo rescato como positivo la declaración de la episcopal frente a la violación de la propiedad privada de Grabois. Este muchacho que se define como discípulo del Papa, nadie le puso marca a este tema. Y después hay algo peligroso que está ocurriendo en la Argentina, de la mano de estas visiones de ocupación o segregacionistas o de tolerancia. Monseñor Ojea tiene tomada la tierra, propiedad de la diócesis de San Isidro, en el Mascardi, y no dicen nada. El abogado que designaron, el doctor Saavedra, un profesional que conozco de Bariloche, hizo una tarea muy buena, tan buena que determinó que el juez ordenara el desalojo. Cuando lograron el desalojo, la Iglesia lo corrió porque no quiere realizar el desalojo. Y consciente la violencia de grupos minoritarios, pseudo originarios, que dicen que no respetan ni
la bandera, ni el himno, y que quieren hacer un Estado autónomo. Esto está ocurriendo en la Argentina, ¿eh? Entonces, cuidado con este tipo de... Acá lo que hay que hacer, y es importante que la Iglesia esclarezca cuál es su postura frente a estos temas, de manera precisa, de que no alienta la violencia ni la ocupación. Eso lo dijo la Episcopal en un documento, que me pareció realmente significativo. Ahora, el Papa siempre mantiene esas visiones, digamos, manda una carta, creo que si la carta es legítima me pareció interesante, diciendo que Graboy no es su discípulo, qué sé yo. Pero bueno. Dígame, le hago una pregunta. Yo creo que no ha hecho un aporte significativo a la Argentina, lo quiero decir, creo que debería haber venido al país. Creo que fue a toda Latinoamérica, al Paraguay, a México, a Bolivia, a Perú, a Chile, a todos lados fue. No vino a la Argentina, no vino. Esperemos que venga. Esperemos que venga porque su palabra podría haber sido útil para algo que la sociedad está queriendo desde todos los sectores, que es la unión nacional. Si no hay unión nacional, no hay salida para el país. Dígame, volviendo a algo que hablamos al comienzo, pero como dice la vicepresidenta, ¿usted cree realmente que Cristina es víctima de una persecución político-judicial? Yo creo que ha habido... A ver, voy a decir algo que va a ir en contra de mis propios intereses. Pero a mí me gusta meterme en Honduras. Y dele. Por lo menos tratar de ser sincero. Creo que hay algunas cuestiones que la vicepresidenta tiene que son cuestiones no judiciables. Por ejemplo. Por ejemplo, dólar futuro, por ejemplo, memorándum. Sí. Son situaciones que han sido votadas y que me parece un disparate que continúen los procesos judiciales, en fin. Esta es mi visión. Lo dije antes, lo digo ahora. Después hay temas que indudablemente le competen, donde tiene que haber aclaraciones, donde está la situación, digamos, propia de la vicepresidenta en términos de propiedades que eran alquiladas a empresarios. En fin, estos temas me parece que requieren También me parece que en la Argentina, Eduardo, hay una extensión de la responsabilidad penal objetiva que se extiende para arriba sobre hechos de los subordinados. O sea, cualquier cosa acá termina en la figura del presidente. Esto me parece que es peligroso. Esto se utilizó en los juicios de lesa humanidad para los militares. Pero como nadie miraba, como eran ancianos, como estaban derrotados, entonces el principio de responsabilidad objetiva se aplicó a los juicios de lesa. Hoy se aplica también a los juicios que tienen que ver con los delitos de administración. Y me parece que esto es un andarivel peligroso, como lo ha sido algunas decisiones que tomó el Poder Judicial, como por ejemplo la prisión preventiva extensiva a la sospecha, digamos, doctrinas que se instalaron que iban a contramano de la visión del Estado de Derecho. Entonces, como verás, hay una visión que me parece que es mucho más amplia, no es tan simple ni tan reduccionista. Ahora, Pichetto, ¿y en el caso del ex vicepresidente Vudú? Bueno, ahí hay una sentencia de la Corte que ha ratificado, digamos, dos condenas de manera clara, digamos, procesamiento, ratificación de procesamiento por la Cámara, condena del Tribunal Oral, está agotada la vía, indudablemente que ahí hay sentencia firme desde mi visión jurídica, esto lo he dicho también hasta el agotamiento. No se puede privar de libertad a nadie si no hay sentencia firme. Sentencia firme implica el rechazo por la Corte del recurso extraordinario o eventualmente, como en este caso, el recurso de queja con lo que se denomina el 280, que es un sellito que se le pone, en donde se rechaza, ni siquiera se abre para la evaluación del recurso.